Mejor hablar. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de conversación, porque siempre es mejor hablar. Estamos a 18 de noviembre, inmediatamente nos salta a la memoria ese 18 de hace un mes, 18 de octubre, un viernes, hoy es lunes, un viernes que partió convulsionado y complejo, pero terminó de la manera más inesperada para todos los chilenos. Y además de una manera muy tristemente inesperada. La verdad que esa era la noche del terror, la noche de los incendios, la noche de un poco el mar sin orilla, en cuanto a violencia, desenfreno, a hacer imposible los análisis de lo que estaba ocurriendo, más que constatar anonadados lo que estaba ocurriendo en Santiago fundamentalmente, pero también en otras ciudades. Y de allí ha pasado un mes donde hemos tenido desde muchísimas cosas, donde hemos tenido posibilidades de analizar, y lo vamos a hacer en este programa, con muchas variables políticas, sociales, económicas, del impacto de la violencia desde lo sociológico también. Así que es un programa especial y para eso tenemos una invitada muy especial para iniciar esta conversación. Es la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Ministra, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Esta fue leía, me imagino que usted habrá leído un artículo de Economist de la última edición que hablaba de cómo esto ha pasado en tantas partes del mundo, sí, con puntos de partida tan variables. En alguna parte fue un impuesto a las comunicaciones de WhatsApp, en otra parte fueron los 30 pesos, el nombre en Chile, y la verdad que quedarse en ese como el punto desencadenante de esta crisis sería francamente miope. Pero usted debe tener, ya ha pasado un mes, el análisis de lo que pasó ese 18 de octubre. Yo creo que todavía es difícil decir que uno tiene el análisis completo. No completo. Uno, claro, puede hacer el recuento de los hechos y retener las cosas que me tocó observar directamente. Pero el fenómeno social creo que es de una complejidad mucho mayor y leyendo artículos, por ejemplo, y opiniones de historiadores, artículos que se habían publicado antes, los estudios del PNUD, este mismo artículo del Economist que ve distintos temas, uno dice, bueno, debiéramos tener algún tipo de dedicación a considerar ese tipo de análisis con la misma, tal vez con la misma dedicación, no sé, que vemos otras variables que son objetivas y que son más predecibles. Lo social aquí ha tomado un rol realmente clave y la obligación de entender el fenómeno social empieza, creo yo, a condicionar la aplicación de las políticas públicas. Me parece que eso es, por lo menos lo que me va quedando a mí como huella, es que no podemos volver a gobernar como lo estábamos haciendo, no solo acá, en el mundo, digamos. El gobierno cambió, dijo el presidente. La relación, exactamente, la relación gobierno-ciudadanía es completamente distinta. Usted no lo recordará porque le ha pasado por encima este torbellino siendo ministra, pero ese viernes 18 en la mañana usted estuvimos entrevistado en la radio Duna con usted. Y ya estaba alborotado el ambiente por los 30 pesos. Y usted nos explicó ese día que la verdad es que, como es el procedimiento, que básicamente hay un comité de expertos que les entrega el alza y ya el gobierno tiene poco que hacer. Ustedes entregan el insumo, ellos hacen la evaluación, entregan la nueva tarifa y el gobierno no es el que fija la tarifa. Por lo tanto, usted decía, poco podemos hacer nosotros. Sin embargo, por lo tanto, parecía poco probable que usted dijera vamos a bajar la tarifa. Sin embargo, pasaron 3-4 días cuando la cosa se puso más complicada y el presidente inmediatamente entregó los 30 pesos, por así decirlo. ¿Nos puede pasar, nos puede contar qué pasó entre medio? A ver, primero, en esta alza en particular hubo algunas gestiones previas. Efectivamente, una vez que el panel resuelve, el Ministerio tiene la obligación de aplicar esa resolución. Es vinculante. Es vinculante. Y eso está así en la ley de subsidio. Lo que uno puede modificar o puede sugerir al panel es un cambio en la estructura. Y en este caso, nosotros sí hicimos esa gestión y propusimos un cambio en la estructura. Y ese cambio de estructura permitió, por ejemplo... ¿Estructura de qué, ministra? La estructura de las tarifas. ¿Cómo No es se el nivel, evalúa? no se puede cambiar. Estas son cosas que me gustaría tener la capacidad de explicar con más detalle, pero uno no puede cambiar el valor de la tarifa, pero sí... El famoso polinomio, cómo por así se aplica, decirlo. claro. Entonces, hay
más o menos 300.000 personas que viajan entre 6 y 7 de la mañana. Son los que se levantan más temprano, los que lo pasan más mal, y tenían una diferencia de tarifa menor, y nosotros propusimos que se extendiera el horario bajo y que la diferencia de tarifa fuera mucho mayor. O sea, ahí hubo una rebaja para ese grupo. O sea, favorecer también, más aún a aquellos que ya se estaban levantando más temprano porque vivían más lejos. Y son del orden de 300.000. No era que se le quisiera obligar a gente a levantarse más temprano con una tarifa. Ahora hay gente que puede estar en el borde y que en vez de llegar a las 7:05 puede llegar a 5 para las 7 y tiene 190 pesos menos. Pero nos preocupaba también otros dos grupos particularmente vulnerables, que son los adultos mayores que tienen beneficio en el metro y los estudiantes. Y en esos dos casos también se le propuso al panel que en esos casos se mantuvieran las tarifas. Y en los buses hubo una alza que corresponde solo al polinomio de indexación de los costos. De manera que hicimos todo ese esfuerzo y eso es lo que finalmente derivó en la resolución del panel. Esa resolución, una vez que el panel la emite, es vinculante y para poder revertirla, lo que tuvimos que hacer fue un proyecto de ley nuevo y en tiempo récord. Fue una ley que se votó en la Cámara de Diputados, en sala y en comisión, el día domingo, y en el Senado, en sala y en comisión, el día lunes. Y en la noche del lunes se modificaron las tarifas. Entonces, es cierto que se podía con una cosa así, con un cambio de ley. Con ese nivel de urgencia. Y con ese nivel de urgencia, y lo que yo creo es que sin ese contexto, en 2 días uno no saca esa ley y le da facultades además al presidente de la República, ni siquiera al ministro de Transporte, para esa modificación. Recuerdo que ese día conversamos también en que la necesidad de explorar un comité de expertos que tuviese que tuviera a la mano antecedentes no solamente técnicos ni económicos, sino también desde el punto de vista sociales, políticos, porque quizás, mirado ex post, es muy duro ese comité. Solamente ve números, ve cifras y no ve realidades. Con un sociólogo, no solo ingenieros. ¿Usted mantiene esa idea? Nosotros veníamos discutiendo varios temas relacionados con las proyecciones de más largo plazo de las tarifas. Por ejemplo, cada apertura de líneas de metro le pone una presión financiera al sistema y a juicio nuestro no es sostenible en el tiempo. Y eso ya veníamos conversándolo hace varios meses. Como las líneas de metro van a estar en varios años más, teníamos tiempo para esa conversación. Pero yo creo que la ministra Rubilar dio en el clavo con una interpretación que yo comparto. Y decía, uno de los problemas es la mirada sectorial. El hecho de que uno eventualmente pierde de vista que el que le suben 30 pesos en el metro es el que tiene una deuda que apenas puede pagar, es el que tiene dificultad para la salud, que tiene una pensión baja, y cuando uno junta todo eso, y yo creo que ese es el vacío y es lo que principalmente hay que corregir, una mirada más integral, es ponernos en el lugar de las personas antes de decretar las políticas públicas. Ministra Hood, ¿ustedes tuvieron alguna amenaza, algún indicio de amenaza de lo que podía ocurrir, que tuvimos 9 estaciones completamente quemadas y 68 dañadas por los incendios? Que yo sepa, no amenazas de esa magnitud. De esa magnitud no, pero el metro era vulnerable. Lo que sí detectamos eran anuncios de evasiones masivas, ese fue el primer anuncio. Pero después amenazas de ese tipo, no. Yo por lo menos no tuve. ¿Es cierto que quienes se quemaron en las estaciones de metro fueron a los lugares neurálgicos centrales de operación de cada una de las estaciones, con lo cual hace pensar que hubo una preparación de estos ataques? Hay distintos niveles. Algunas son incendios que claramente estaban preparados para ir a ciertos lugares donde el fuego podía prender más rápido, pero hay otras estaciones, por ejemplo, donde además utilizaron todos los sistemas de control o los computadores con los cuales eso habla gestiona. De cierta preparación. Entonces, del ataque. Si no es un ataque espontáneo, eso me parece que no hay que hacer mucha investigación para llegar a esa conclusión. Ministra, quedó bien en evidencia nuestra dependencia de metro. Una ciudad sin metro colapsó. Es como cuando se habla de que las ciudades no pueden tener un solo aeropuerto, un asunto estratégico, ¿no? Cuando superemos esta crisis del metro, vamos a fines del 2020, quedan todas las estaciones listas, ¿no?
Sí, a fines del 2020. Fines del 2020, sí. Ustedes ya me imagino que van a ir pensando en un plan que no podemos tener este nivel de dependencia de metro en una ciudad de 7 millones de habitantes. ¿Por dónde debiera ir esa solución o todavía no lo han podido pensar? ¿Comparte el juicio primero? De sí, que lo comparto. Quedamos muy desvalidos. Más que nada, lo que pasa es que eso es consustancial a cualquier ciudad del tamaño de Santiago. Las líneas de metro se construyen cuando el volumen de viajes lo justifica. Y son grandes volúmenes. Solo para dar un ejemplo, y por eso me parece importante para entender por qué respaldar con buses no es suficiente. Un tren en hora punta en la mañana lleva más o menos 1.400 personas y pasa cada 2 minutos. Para llevar todas esas personas en superficie necesitaríamos una calle de 14 pistas con 14 buses con 100 personas adentro saliendo cada 2 minutos. No hay posibilidad física de hacerlo. Entonces, las ciudades grandes que no desarrollan transporte masivo deterioran su calidad significativamente. Y lo vimos acá, que cuando se trata de trasladar a todas esas mismas personas, más las que ya se trasladaban en superficie, el deterioro de los índices de servicio, las velocidades, por ejemplo, los tiempos de viaje. Yo hice un análisis, más que duplicaron tiempos de viaje en muchas personas. El deterioro es muy grande y por eso tenemos que hacer distintas cosas. Una es proteger mejor, tal vez. Proteger metro. Proteger metro, y esto es una alarma y que surge de muchas otras ciudades donde ha habido atentados por distintas razones, pero que han estado más expuestos y tienen sistemas de seguridad que son mucho más rigurosos que los que nosotros podemos tener acá. Hay algunos servicios donde nosotros estamos implementando ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Merval, en Valparaíso, ya tenemos algunos sistemas de detección con inteligencia artificial. Entonces, se detecta, por ejemplo, la existencia de alteraciones en la arquitectura. Si hay un paquete raro, si hay circulación de personas en áreas no autorizadas, detecta rápidamente. Eso, por ejemplo, es cuidar el metro, pero hablemos en lo global. Eso es muy importante. No, me imagino, es fundamental, Sí. porque por lo que percibo de sus palabras, es que la solución, no hay muchas más salidas, es más y mejor metro. Es proteger el metro y también es darle prioridad a sistemas de buses, pero como explicaba, por mucha prioridad que le demos, es una cuestión física, de capacidad física de las vías, porque además con esta situación salieron más autos. También falló la red de semáforos, también había más peatones y más ciclistas. Entonces, como todo estaba en contra de una mejor circulación. ¿Han logrado o todavía no les da el tiempo para analizar lecciones desde el punto de vista de alternativas? Dado que Metro murió durante algunos días y no había posibilidad, surgieron, entiendo, la demanda por pistas de bicicletas o en fin, ¿les sirvió para sacar alguna cuenta distinta de cómo poder diseñar la ciudad para variar los métodos de transporte? Eso es algo que estamos mirando permanentemente. Y lo que queremos es dedicar, por ejemplo, más infraestructura a bicicletas, que podría resolver una cantidad importante de viajes. Y dado que hay varias personas, no varias, muchas personas, que encontraron que podían realmente movilizarse bien en bicicleta, lo que vamos a hacer es dedicar más pistas a bicicleta. Pero también, desde el punto de vista de alternativas, nosotros lo que hicimos principalmente durante estas últimas semanas fue tratar de movilizar a la gente, algo muy básico. No nos olvidemos que había marchas y cierres de calle dinámicos. Entonces, el plan de operación con que partíamos el día, había que adaptarlo durante el día porque cerraban estaciones de metro, porque cerraban calles, porque había desvíos, teníamos que alterar las horas de funcionamiento. Entonces, es muy difícil en una situación así, aunque uno tenga un plan, que ese plan se pueda ejecutar como fue diseñado originalmente. Ministra, en cosas que vengan a futuro, por ejemplo, algún día la red de movilización de Santiago va a requerir ajustar precios. Y me imagino que el ministro que le toque, si es usted o el que venga o la que venga, va a tener más de un fantasma. ¿Cómo se financia a futuro un proyecto que te requiere grandes inversiones cuando sabe que va a tener una apertura, una estrechez, una dificultad objetiva de poder modificar tarifas?
Sí, por supuesto que veo poco probable que eso vaya a ocurrir en un plazo cercano. En algún momento. Pero en algún momento, por supuesto. Y yo creo que eso va a responder a la forma en que se configure esta mirada conjunta de la situación de las personas. Si nosotros miramos todo esto en conjunto, que en este momento está en ese proceso, dependiendo de cómo se resuelva, por ejemplo, el tema de pensiones y otros subsidios que las familias van a recibir, tenemos que ver qué rol entonces juega el transporte y cuál va a ser el criterio de subsidio. Por ejemplo, en el caso de Santiago, hay una tarifa y esa tarifa está calculada, es más o menos la mitad de lo que cuesta proveer el servicio. El subsidio es bastante alto, y con esa tarifa se cubren razonablemente los costos. Más la recaudación de los pasajeros y el subsidio. Pero ese subsidio es igual para cualquier pasajero. Entonces, a una persona de ingresos muy altos le puede aumentar esa tarifa y no le afecta casi en nada. Pero a alguien de ingresos muy bajos sí le pega mucho. Claro. Entonces, independientemente de que la tarifa se mantenga, el criterio de subsidio focalizado puede cambiar. Y eso yo creo que es el camino a través del cual deberíamos seguir. Tarifas diferenciadas. Y por eso, cuando hablamos de rebaja a los adultos mayores, apunta exactamente a esto. De eso le iba a preguntar, porque hay una demanda importante de justamente gratuidad, incluso adultos mayores, personas jubiladas. ¿Usted lo ve posible y en qué tiempo? Gratuidad lo veo muy difícil, porque independientemente de que hay casos, y se ponen siempre como ejemplo los países europeos, pero los países europeos tienen un ingreso per cápita que es 3 veces el que tiene Chile. Entonces, hay que ser también realista y responsable en lo que se puede financiar. Y por eso yo creo que la prioridad tiene que ser subsidiar más a los grupos que son más vulnerables, a los que están con más necesidades. Y yo sí creo definitivamente que subsidios diferenciados, focalizados, deberían ser mucho más eficientes que un mismo subsidio de tarifa a todo el mundo. Ministra, ¿cuándo podría venir esa tarifa diferenciada para el transporte público? No lo sé, porque está todo bastante encadenado. Todavía, como digo, va a depender de cómo se resuelvan las pensiones, por ejemplo. Va a depender también de cómo se resuelva finalmente la tarifa de adultos mayores. Yo creo que una vez anclada esas dos cosas, va a haber una base mucho mejor para poder saber exactamente qué beneficios podrían agregarse. Recuerdo que cuando estalló esta crisis, y era la crisis de los 30 pesos, se le llamó al principio, pero después vimos que era otra cosa, más profunda y más compleja, muchos dijeron, claro, es que la molestia por el transporte no es solamente el metro, no es solamente la tarifa, tiene que ver, por ejemplo, aunque no se ha licitado y se ha retrasado mucho la licitación del Transantiago. Estábamos conversando recién que ya está a punto de anunciarla porque es un diseño totalmente distinto que conocemos desde el inicio. ¿De qué se trata eso? Lo primero que quiero contar es que el año pasado, cuando nosotros llegamos, había un proceso de licitación en curso y lo declaramos desierto porque tenía una medida precautoria del Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Y si esperábamos que eso se resolviera, iba a vencer la vida útil de una cantidad importante de buses sin poder renovarlos. Así que nosotros optamos por declarar desierto para favorecer la renovación de flota, que era muy urgente, y además porque se abría con eso la posibilidad de reformular el sistema. La licitación anterior más o menos repetía el esquema actual. Y nosotros pensamos que hay un foco distinto. ¿Cuál es ese cambio? A ver. El cambio principal es que uno pueda gestionar por calidad de servicio y que al operador que no cumpla, uno realmente lo pueda reemplazar. Actualmente... ¿Por qué realmente? ¿Hoy día no podría reemplazar? Hoy día no es creíble la amenaza. Hoy día hay operadores que tienen 1.500 buses y son dueños de todos los terminales y tienen los contratos de sus conductores. Y ellos hacen la mantención. No, pero ellos además tienen los trayectos, tienen los recorridos. Tienen además, claro, los recorridos. Un operador como ese puede no dar buen servicio y el Estado no tiene herramientas eficaces como para reemplazarlo. ¿Y ahora? Lo que nosotros estamos haciendo primero es separar los activos estratégicos de la operación. Los activos estratégicos son lo que finalmente le da poder a quien quiere dar un cierto nivel de servicio. Son los buses, ¿no? Son los buses y son los terminales.
los activos estratégicos en nuestro modelo quedan controlados por el Estado directamente. Los terminales o son comprados o arrendados o expropiados como poder propiedad del Estado y se le entregan al operador que se gane la licitación de servicio. Los buses, y esa es la que va a partir este miércoles, que ya se va a publicar en el Diario Oficial, ya pasó por Contraloría, está todo listo. El miércoles se abre y parte el proceso de licitación del primer componente, que es la provisión de flota. La provisión de flota es una figura nueva en que el Estado contrata a uno o más proveedores de flota y ellos hacen competir a las marcas y a los financieros. Por primera vez compiten las marcas entre sí. ¿De quién van a ser los buses ahora? Los buses son de un leasing. Pero del Estado. Pero controlado por el Estado y lo paga el directamente el Estado. El Estado contrata ese leasing. De manera que el Estado pone entonces a disposición de los operadores, cuando ellos hagan su oferta, ellos van a consultar esta parrilla de precios y financiamiento y van a armar su modelo de negocio. Entonces, cuando armen el modelo y se adjudiquen unidades, el Estado le dice, aquí están tus buses. Perfecto. Y si mañana ese operador A no funciona, usted le dice, caduca su... Primero son operadores más chicos, son de 350 a 400 buses como máximo y 5 años como contrato máximo y se pueden ganar más años si van pasando de ciertos niveles de calidad. Si ese no funciona, la amenaza es creíble. Yo lo reemplazo por otro. Encontrar otro es mucho más fácil porque como los activos estratégicos son del Estado, no necesita la espalda financiera tan grande y lo reemplazo y le entrego los buses. ¿Y es más corto el periodo de licitación de recorrido? Son 5 años y ahora son extensibles a 10. Ahora son 10. Eran 10, claro, porque recuerdo que al principio decían, pero ¿cómo menos de 10 años nadie va a querer invertir en buses si va a estar solo 5 años? Entonces ahora separaron, los buses van a ser del Estado a través del leasing, pero básicamente del Estado. Y los operadores son distintos, con lo cual tiene más cintura. Hay más dinámica de mercado, además hay más competencia. Actualmente, para preparar su oferta, los operadores negociaban directo con los fabricantes, por ejemplo, y directo con los bancos, y ellos hacían su oferta con un precio, una cantidad cerrada. Y el Estado no tenía un control de cómo había sido esa negociación. Entonces no tenía certeza de que efectivamente se obtuvo lo mejor de la competencia. Ministra Hood, cuando usted circulaban las versiones de cambio de gabinete como reemplazada, ¿qué sentía? Yo tengo súper claro desde el día 1 que el presidente es el que decide y yo quedo disponible para eso. El cargo del presidente... De hecho, yo firmé mi renuncia igual que todo el gabinete. Sí, pero eso fue después. Sí. Pero... el cargo es del presidente, pero los sentimientos son suyos. ¿Qué sentía cuando estaba usted caracterizada como una de las responsables de todo esto? Es muy duro. Es algo que, por supuesto, a nadie deja indiferente. Y por supuesto, también que uno hace una revisión completa de cuál fue el rol y qué cosas pudo hacer mejor. Es inevitable que cualquier persona se enfrenta a una situación así. Hay un cuestionamiento muy grande a la tarea y al rol. Y yo creo que hay que ser racional en esto y entender que si la decisión del presidente era cambiarme, yo tenía que estar disponible para eso. Eso es un dato. ¿Es cierto que usted previó de alguna manera, alertó que esta alza podría generar algún grado de crisis, no esta, pero alguna crisis compleja? Mira, es un poco, porque lo que pasa es que yo creo que no hay ningún ministro de Transporte que no haya hecho lo máximo que esté a su alcance para conseguir plata y evitar las alzas. Ninguno. Yo creo que todos, y aquí cualquiera de mis antecesores me va a entender, usted lo alertó. Y todos hemos hecho eso. Por otro lado, los ministros de Hacienda y particularmente de IPRES tienen un rol de mantener las cuentas fiscales. Y en los dos casos estamos trabajando para que el país sea mejor. Por supuesto. Entonces, a mí no quisiera como decir alguien aquí tuvo la culpa o yo advertí, no, aquí hay equilibrios que van en beneficio del país, que son necesarios, y aquí ocurrió entre estos dos grupos, digamos. Pero ¿el presidente en algún momento le pidió que diera un paso al costado? No. ¿Nunca? No, nunca. ¿Usted cuando vino el cambio de gabinete ya estaba tranquila que no salía usted del cargo? No sé, porque yo iba con el teléfono en la mano por si acaso.
Ministra Gloria Huth, te quiero agradecer por estar esta noche en esta conversación franca y explicativa de lo que viene, sobre todo para el transporte de esta y de las grandes ciudades en general de nuestro país. Gracias, ministra, que esté muy bien. Muchas gracias. Bien, nos vamos aquí a nuestro otro sector del estudio para saludar a nuestros invitados. Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Pues Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y estamos televisión en vivo. Estamos esperando a otro alcalde que ya va a llegar porque... Le mandó un mensaje recién. ¿Y? Me mandó la ubicación en tiempo real, así que lo podemos estar monitoreando. Muy bien, muy bien. Ya va a llegar nuestro tercer invitado, pero con la pega que tienen los alcaldes en estos momentos. En su comuna, sí. ¿Y de Puente Alto? Claro, bueno, de Puente Alto. Ya usted ya adelantó que viene Germán Codina. Bueno, lo mismo que hablábamos con la ministra Huth, un mes que si uno se posiciona en el 17 era la patria vieja, era otro espacio, otra forma de pensar la política, las políticas públicas, otros los recursos, otras las prioridades, otro cómo nos descubrimos como chilenos, hasta dónde somos capaces de llegar. Claudia, ¿cuál es su balance de este mes y de lo que ocurrió ese 18, justo hace un mes? Sí, yo creo que nadie... Yo he escuchado, nadie pensó que esto venía. Yo no quiero dudar de eso, pero la gente venía marchando hace mucho tiempo. Y por distintas cosas que tienen que ver con el negocio de la educación, una salud indigna, etcétera, por el sistema previsional, por el salario mínimo, etcétera. Entonces, yo creo que tantas marchas, finalmente el elástico se cortó para siempre. Creo que nadie puede decir que yo no sabía lo que venía, porque todos somos políticos, somos autoridad, y eso es peor, creo, perder el contacto con la ciudadanía, cómo siente, cuáles son los problemas, a quién represento. Desconectarse de la realidad es mucho más grave que decir yo no sabía que esto iba a pasar. Pero usted sentía que se estaba llenando el vaso, pero sí. Es distinto o a lo mejor preveía, eso le pregunto directamente, ataques tan directos, tipos de ataques, como por ejemplo que le quemaran los supermercados, cosas que están fuera de nuestro radar. La molestia está dentro de nuestro radar. La molestia es grave, las protestas, las marchas, pero quemar metros, quemar supermercados que sirven a la gente, claro. Y no solo supermercados, todo lo que alberga un supermercado. ¿Eso usted lo tenía en el radar? No, yo no lo tenía en el radar. Y siento que es un retroceso, simplemente. Pero ¿sabes qué? Si yo miro lo que pasó, que no comparto la violencia, creo que esa gente nunca se va a sentar en una mesa. Sin embargo, siento que hoy día Chile cambió. Y cambió porque hoy día tenemos una esperanza para adelante. Y yo creo que eso es lo que hoy día nos invita también a construir un nuevo Chile. Y eso es lo que va a quedar hoy día. Yo condeno la violencia, venga de donde venga. Pero también tengo que decir que la gente en la comuna de La Pintana y lo que pasó en los primeros 3, 4 días, por lo menos yo entré en shock y mucha gente también le pasó lo mismo, porque cuesta la inversión pública y privada en la comuna de La Pintana. Y retrocedimos, efectivamente, pero después de los 4 días la gente ha tenido un comportamiento ejemplar en la comuna de La Pintana. Sí, no he tenido problemas no me han saqueado el Banco del Estado, los negocios están en pie, los pequeños de barrio, las ferias libres también no hemos tenido saqueo. Y en ese sentido creo que hoy día... ¿Tiene esperanza usted? Sí. Rodrigo Delgado, la misma pregunta, el mismo estímulo para el análisis de este mes y de ese día o esos primeros días. Sí, 4 semanas de mucho aprendizaje. Tal vez un aprendizaje muy concentrado, un aprendizaje que nos ha hecho crecer. Yo creo que las crisis traen oportunidades, soy un convencido. Y si uno lo mira así, efectivamente creo que ha habido crecimiento en lo personal, hablo por mí, pero también en lo colectivo. Creo que el mundo municipal también ha tenido un crecimiento importante. Creo que logramos mostrar lo que hacíamos en terreno permanentemente, pero hoy a nivel nacional, y poder posicionar también
el quehacer, que tanto hemos peleado por decir, mira, efectivamente los alcaldes, porque hay muchas cosas, muchas frases hechas en esto, ¿ah? Que los alcaldes somos la primera puerta de entrada, que somos las autoridades más cercanas, pero este tipo de crisis también nos da la posibilidad de mostrarlo. Y yo creo que lo hemos demostrado, creo que hemos estado a la altura, digo todos, los que alcaldes y alcaldesas que hemos estado en la primera línea, justamente teniendo que resolver temas muy concretos la primera semana. El tema de las ferias libres, efectivamente. Ahí conseguimos, sí, claro, pero ahí conseguimos el salvoconducto, digamos, para cuando había toque de queda, porque los comerciantes de ferias libres salen a las 2 o 3 de la mañana a su casa y no podían salir, por ende las ferias se estaban atrasando en montarse, supermercados cerrados, saqueados, incendiados, o algunos con temor, no le había pasado nada, pero no abrían, porque la primera semana fue, hay que acordarse. Subieron los precios porque en los Valledol le subían los precios. Tú tienes toda la razón cuando dices que era la patria vieja hace un mes y fracción. Claro, es así. Entonces ha habido un crecimiento, una maduración de nuestro quehacer, pero también esto representa, obviamente, así como oportunidades, también desafíos importantes, ¿ya? Y cuando se hace la pregunta, yo me he hecho muchas veces la pregunta, ¿teníamos conocimiento? ¿Podíamos preverlo? Mira, a mí últimamente, bueno, cuando tenía un poco más de tiempo para leer algo, estaba leyendo mucho acerca de inteligencia artificial, ¿ah? Y yo lo llevo ahí, digamos, o sea, a lo mejor teníamos los datos, pero nos faltaba el algoritmo para poder entender o predecir que esto podía pasar con esta magnitud, porque los datos estaban. Si uno habla, era creciente. Claro, lo que pasa es que, mira, muchas veces los alcaldes y la alcaldesa, y con Claudia lo compartimos, con todo en general, somos vistos como las autoridades, oye, ya están pidiendo los alcaldes. Es como históricamente, ya vienen acá a llorar los alcaldes, a pedir, siempre les faltan cosas. Y es porque se juntan dos temas. Primero, una comunidad que representamos en general, en más del 95% de las comunas de Chile, con muchas carencias. Comunas populares, ¿cierto? Gente sobreendeudada, gente sin trabajo, pensiones bajas, salud, educación y todo lo que hemos hablado. Y esa presión la recibimos nosotros, somos los primeros en recibirla. Cuando tenemos que atender en la alcaldía o en nuestro Dideco, ¿cierto? Personas que no les alcanza para llegar a fin de mes, cuentas impagas de servicio, agua, luz, bueno, ni hablar, los bingos, los famosos bingos de ahora de la Contraloría, los prohibió en algún momento, y salimos a apoyar a los alcaldes y alcaldesas a los bingos. Bueno, esa presión la sentíamos. Y por supuesto nosotros transmitíamos a las autoridades. Entonces cuando nos sentábamos con autoridades, esto transversalmente, todos los gobiernos, siempre como que, oye, mira, era muy decidor esto. Siempre era como, vamos a organizar reuniones con los alcaldes. Esto transversalmente, muchos ministros y bueno, lo mismo, en muchos gobiernos. La primera reunión, esta reunión se va a hacer cada 15 días, una vez al mes, vamos a coordinar. No, porque ustedes le dan probablemente la calle, la capilaridad. Después de la primera reunión, en general, no digo todo, pero en general después de la nadie más nos llamaba. Y era porque seguramente yo me pongo en el lugar de esa persona y era un agobio escuchar a todos estos alcaldes, alcaldesas, tratando de poner temas, ¿cierto? Y ahí yo creo que está nuestro principal desafío a futuro. Que seguramente vamos a tener más recursos, seguramente vamos a tener más autonomía, seguramente vamos a tener muchas cosas que estamos pidiendo, no todo, pero tenemos que estar a la altura, Matías, porque si no estamos a la altura de aquello, por supuesto que el día de mañana la gente nos va a pasar la cuenta. Claro, le dieron más autonomía, le dieron más recursos y sigue a lo mejor teniendo ciertos déficits en la pega que hace. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que crecer, tenemos que instalar mejores capacidades para proyectar el futuro que viene. Claro, se dice de las municipalidades, voy a hacer una análisis general, que tienen muy poca plata, que tienen las urgencias en la puerta de la alcaldía, pero también que son pequeños reyesuelos y que hacen y deshacen y que es muy difícil controlarlos y que ese es el temor. Y esto es un temazo porque viene nueva constitución y la constitución, como decía un constitucionalista, ¿cómo nos repartimos el poder que tenemos en Chile? Pues? Y probablemente va a cambiar ese poder. Entonces, ¿están preparadas las municipalidades para recibir más poder, más recursos? El presidente en su primera locución de la primera semana habló de cambiar el fondo común municipal, es decir, probablemente a ustedes les va a llegar más dinero. ¿Están preparadas las municipalidades, Claudia? En la propuesta que ha dicho el presidente no se va a notar la diferencia del fondo común municipal porque les van a pedir más dinero a las comunas más ricas. Pero nosotros hemos estado enfrentados a una modernización de las plantas municipales y en el fondo es para profesionalizar los municipios y en ese sentido nosotros estamos preparados. Creo que nosotros con pocas lucas hacemos muchas cosas. Hoy día nosotros tenemos que estar presentes en el territorio, pero administramos pobreza. Mi comuna, mi municipio está con las cuentas al día.
no tenemos deudas previsionales, entonces ha sido con poco presupuesto, o sea, ya lo hemos conversado miles de veces. Sí. En realidad nosotros administramos bien, estamos con las deudas al día y si tenemos más presupuesto no vamos a tener problemas. Nosotros, en realidad, cuando nos anuncian que tenemos barrio prioritario, plan integral, pero la comuna completa es prioritaria, nosotros somos índice de prioridad social número 1 y siempre estamos mendigando en el fondo para nuestras comunas y eso no es autonomía. Nosotros administramos pobreza, entonces en este sentido yo creo que nosotros realmente necesitamos ser poder local. Hoy día no lo somos. Si ustedes fueran constituyentes, Rodrigo, y empezáramos a justamente ver el capítulo de redistribuir el poder, descentralizar, y descentralizar no solamente entre regiones, sino que del poder central aquí en Santiago, ustedes todos son de Santiago. ¿Cuál creen que sería, qué texto, qué idea, qué concepto creen que se ajustaría a lo que requiere una administración moderna de una municipalidad? Son varias las propuestas. De hecho, las asociaciones de municipalidades han realizado estudios muy serios en esta materia. Primero, los 345 municipios de Chile son muy diversos. Sí, pues rurales, urbanos. Mira, lo que pasa es que de repente, no sé, a lo mejor te ha pasado, claro, uno habla de repente, obviamente con los alcaldes más poderosos, digamos, en términos de recursos, y uno se siente, chuta, en realidad me falta todo. Pero de repente vienen alcaldes o alcaldesas de regiones, que uno toca recibir, ¿cierto? Y te ven a ti... ¿Cómo serán? Claro. No, y te ven a ti como dice, no, pero es que tú tienes tanto acá. No, y de la estación central llegar al poder central... Claro. Bueno, es que hay dos cosas. Sí. Hay dos cosas. Uno es el tema de la distribución de los recursos y otro es el acceso justamente a un ministro, una ministra, ¿cierto? Un subsecretario. Las redes efectivamente son otras. Entonces, primero... Yo creo que hoy día lamentablemente, todos los municipios están como cortados con la misma tijera, digamos, en términos constitucionales. No hay diferencias que yo creo que efectivamente existen y que deben estar plasmadas en una nueva constitución, por ejemplo, con respecto a la diversidad. Esa diversidad debe estar plasmada, no está hoy día plasmada. Es como que todos funcionan igual. Y todos deberían funcionar igual. Y eso no en la práctica no ocurre. Entonces, hay municipios muy pequeños, hablando del Fondo Común Municipal, hay municipios que dependen en su presupuesto hasta el 95% del Fondo Común Municipal. Impresionante. Y hay municipios muy grandes, ¿cierto?, que aportan mucho, reciben poco, otros que reciben, bueno, están un poco neteados, y otros que aportan un poquito más. Pero, en definitiva, la distribución de recursos efectivamente tiene que estar también cruzada, no solamente por un tema de poner más billete arriba de la mesa. Hay que hacer más eficiente el Estado y eso también debiese estar garantizado en la próxima Constitución. Porque no sé si leyeron un estudio del BID hace 2 o 3 días atrás, que es dramático cómo muchas veces el sector público en general, ¿cierto?, no gasta de la manera adecuada los presupuestos. No estoy diciendo que la plata se la estén robando todo, sino que no es eficiente en el gasto. Y eso lamentablemente, si uno toma lápiz y papel y hace la suma final, pudiese significar mejoras importantes para cualquiera de las demandas que están hoy día arriba de la mesa del movimiento social y que lamentablemente se están perdiendo porque la eficiencia del Estado no hablo solamente de los municipios, del Estado. Hay casos, por ejemplo, que llegan a fin de año y tienen que ejecutar el presupuesto y la gente de adquisiciones está comprando rápidamente cualquier cosa porque tienen que ejecutar el presupuesto. Eso pasa, digamos, en el Estado. Entonces, ese tipo de temas, y solamente para terminar con otro ejemplo, siempre en marzo yo estoy hablando, tuvimos entrevistado muchas veces el tema de la falsificación del permiso de circulación. Claro. Y yo parecía el loco, ¿cierto? Siempre los marzos, hasta que hace algunos meses atrás recordarán el tema de los buses que estaban con su permiso falso. Y ahí comenzaron a tomarle el peso y efectivamente nosotros hicimos un cálculo relativamente conservador que son 15.000 a 20.000 millones de pesos que se pierden por la falsificación. ¿Qué te quiero decir con esto, Matías? Que esa plata va al municipio, que uno elige, pero también va al Fondo Común. Entonces, no todo es poner más plata, sino que también es hacer más eficiente el Estado. Y las contribuciones, ¿cierto? Sí, que un programa de televisión vio como estas mansiones pagaban, ¿cierto?, muy poco. Bueno, también eso va al Fondo Común y también va... Entonces, hay que hacer más eficiente el Estado. Sí, Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana. Está el alcalde Codina, por favor. Alcalde, adelante, alcalde. Televisión en vivo, así es nomás. El alcalde de Puente Alto se integra a nuestra... ¿Acá? Sí, ahí, por favor. Gracias, alcalde. Hola, buenas noches. Disculpen la hora, pero... No, por favor. Andaba con unos comerciantes en el centro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos conversando, se sube aquí a la micro de la conversación Germán Codina.
Ya hicieron una reflexión sobre lo que han sido estas 4 semanas, este mes, pero yo lo estaba planteando en el contexto de la discusión constitucional, donde se van a redistribuir los poderes a lo largo y ancho de Chile. ¿Qué debiera tocarles, dada su experiencia, a las municipalidades? ¿Cuáles, ya no solo de plata, sino que de poderes, autonomías? ¿De qué debiera dotarse una municipalidad para poder hacer gestión moderna y eficiente? No administrar pobreza, tener autonomía, y yo creo que el Estado debería ser un Estado protector, ya no subsidiario, ya no entregar el paquete de mercadería, sino en el fondo preocuparnos realmente de los derechos de las personas. En realidad yo siento que no todos somos iguales, y rico que seamos diversos, pero en oportunidades deberíamos ser iguales. Deberíamos tener todos los mismos derechos. Porque yo creo que aquí también quizá a muchos no les guste, pero está bien que tengamos gente que pueda surgir, pero que también ellos sean capaces de proteger a los más débiles. Y creo que eso es lo que le falta a Chile. Creo que el 1% que concentre el 33% de la riqueza es malo. Ese es el problema. Hoy día el 99% está marchando. El 53% de los chilenos gana menos de 400.000 pesos. Y hoy día vemos que entra en la categoría de pobres, que hoy día el que tiene plata puede comprar salud, puede comprar educación. Por lo tanto, lo que hay en el ambiente es que tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a llegar a viejos, tenemos miedo a estar adentro de nuestra casa. No nos olvidemos de Baltasar. Hoy día las balas locas siguen. Hasta ayer, hasta antes de ayer, una bala en la casa de un adulto mayor. Quiero hablar en la comuna de La Pintana. La especulación sobre la acción del narco aquí en toda esta crisis, porque muchos especulan, ustedes los conocen en sus barrios y en sus lugares con más cercanía, pero quiero preguntarle a Germán Codina, aprovechando que recién llega, se incorpora. Hoy tuvo una gran noticia Puente Alto, pero de alguna manera se fue aguando en el transcurso del día. La reapertura de la línea del metro que llega hasta la plaza de Puente Alto, entiendo que tuvo que ser cerrada por desórdenes o riesgos, decía la ministra de Transporte. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero buenas noches, gracias por entender que justamente parte de lo que estaba viendo son con comerciantes alrededor de la plaza que hoy día sufrió algunos desmanes a eso del mediodía y originó el cierre solo de Plaza Puente Alto. Sí, el retorno de la gente podía ser hasta Estación Las Mercedes, que es la estación anterior, pero en el fondo a mí me tiene muy preocupado la tremenda impunidad que hay, lo quiero decir. Vengo a una reunión con los comerciantes del centro de Puente Alto y de verdad a cierta hora parece tierra de nadie. O sea, yo lo denuncié antes del estallido social. Hay una inequidad en la distribución de carabineros enorme y además también en nuestro país se ha sembrado impunidad año tras año. O sea, y hay que diferenciar. Una cosa tiene que ver con las movilizaciones sociales que todos compartimos la raíz. De hecho, también levantamos desde los municipios la necesidad de tener más equidad, más justicia, terminar con los abusos, más participación. Pero evidentemente hoy día sigue actuando, y sobre todo a ciertas horas de la noche, un grupo de gente que derechamente es delincuente. Hoy día saquearon la farmacia Rubilar, están saqueando locales que son también de microempresarios de la comuna, que lo único que tienen para sobrevivir es un negocio. Hemos tenido que levantar programas de financiamiento para que puedan hasta pagar su arriendo, porque si no van a tener que terminar el negocio, echar a los trabajadores, irse para la casa. Entonces, aquí también hay una impunidad que es responsabilidad del sistema garantista que viene hace tantos años en nuestro país. Alcalde, pero esto es distinto, esta impunidad subió de categoría, se amplificó, se profundizó después del 18, en este mes, o ustedes están hablando de una impunidad que viene de larga data. No, yo creo que lo que se ha sembrado aquí en nuestro país es gracias al sistema garantista, en que todos con nuestros impuestos, ustedes en la casa, nosotros pagamos el IVA, pagamos los impuestos, le financiamos el abogado al delincuente para que cuando esté en el tribunal se defienda y la persona que fue objeto del delito, con suerte, si es que es valiente, va a llegar a declarar. Pero lo más posible es que ni siquiera llegue a declarar porque el Estado no le pone un abogado para defenderlo ni nada. Entonces, al comienzo, y las movilizaciones sociales son una cosa, pero yo en este minuto vengo molesto, le exijo al gobierno que en la noche resguarde los locales comerciales del centro de Puente Alto. No puede ser que sigan siendo saqueados.
Estamos hablando que llevamos un mes en que todas las noches hay movimientos de gente que evidentemente son bandas que están activadas para lograr robar algo, ¿cómo se llama? Lo almacenan en un lugar para después venderlo en otra parte. Es una red. Entonces, eso hay que enfrentarlo con fuerza. Eso no puede confundirse con el tema social y político. Incluso en el tema político, si hay alguien que abrió una ventana aquí junto a los alcaldes, que lo conversamos, incluso de distintos colores políticos, somos los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Dijimos, señores, como el sistema político no está dando una respuesta institucional al problema, abrimos la consulta ciudadana, que de hecho fue lo que empujó a que el gobierno el domingo dijera, sí, vamos por una constitución, y que una semana después el Congreso dijera, señores, ok, nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el fondo los municipios dijimos, señores, hay que escuchar la voz de la gente y es la gente la que tiene que decidir qué país quiere construir. ¿Esto que nos cuenta el alcalde Codina se repite en Estación Central o en La Pintana? A ver, afortunadamente no, salvo los primeros días, la primera semana que fue más compleja, después no hemos tenido la realidad que está relatando Germán. ¿No se ha normalizado el pillaje? No, pero entiendo lo que dice Germán con respecto a que efectivamente uno ve impunidad. Mira, uno de los otros logros o una de las otras situaciones que se han dado este mes, y yo creo que todos los alcaldes están un poco de acuerdo con eso, es que hemos logrado hablar de más allá de nuestras fronteras comunales. O sea, lo que le pasa a Germán, yo empatizo con lo que le pasa porque me imagino lo que debe estar viviendo, que en un mes completo, por si yo lo viví 4 días, 5 días, en un mes completo, que te pase en el centro de tu comuna, no hay... claro, porque tú puedes tener programas que le entrega financiamiento y todo, pero eso no va a solucionar el problema de fondo que tiene que ver básicamente con que esas familias se están destruyendo. Están destruyendo no solamente el emprendimiento tal vez de décadas, sino que también otros trabajos. Entonces aquí... Oye, pero emocionalmente, ¿tú sabes lo que significa la angustia de alguien? Por ejemplo... No duermen cuidando sus locales. Están hasta las 3, 4, 5 de la mañana y después tienen que abrir en la mañana porque además de todo, la única hora razonable para que abran es de 8 a 3 de la tarde. Entonces, no puede ser. O sea, aquí hay que ser capaz de diferenciar. IVA. Evidentemente... Bueno, pero igual... Claudia contó una realidad distinta. Dice que los primeros días y después se calmó en La Pintana. Sí, eso es así. Yo me siento súper orgullosa porque viendo lo que está pasando en Puente Alto y en otras comunas también... siempre nos dijeron que los malos estaban en La Pintana. Es cierto. Y en esto, lo venimos diciendo, siempre nos han estigmatizado. Es que nos han estigmatizado. Permanentemente nos sentimos estigmatizados. Nosotros, la gente de La Pintana, siempre ha tenido toda la vida miedo a ponerle en el currículum que es pintanino. Mienten, porque si no, no encuentran trabajo. Y hoy día no son los buenos y los malos. Yo quiero ser súper honesta. Yo me pongo detrás del movimiento, porque esto no lo iniciamos los alcaldes. Pero hoy día el movimiento que está en la calle tampoco se ha sentado con las autoridades a decir, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Vamos por el camino correcto? Yo creo que eso nosotros también tenemos que abrir puertas también al movimiento social. No estoy hablando del pillaje, no estoy hablando de los delincuentes. Pero creo que hoy día también tenemos que escucharlo. O sea, hoy día lo que nos pasa es que se cansaron de las marchas. Y hoy día lo que hay que invitar a escuchar a la ciudadanía y que abramos puentes para que se sienten en la mesa con la autoridad. No estoy hablando de los delincuentes, porque esos son delincuentes. Ellos nunca se van a sentar en una mesa. Pero hoy día también tenemos que ser honestos que esto no lo iniciamos los alcaldes, que la solución no la iniciamos nosotros, que a lo mejor no es lo que se espera. Hoy día hay que hablar también de la agenda corta, de las pensiones básicas solidarias, de la salud. Prioridad, porque el presidente de anoche dijo, por ejemplo, pensiones, es la prioridad número 1 aparentemente. Sí, pero yo quiero agregar una cosa. Yo creo que es muy necesario que exista tranquilidad para poder seguir avanzando también en otros temas. No estoy diciendo que sea condición, pero lo que pasa es que obviamente y lamentablemente cuando hemos tenido episodios de violencia, que obviamente son menos que hace 3 semanas e incluso que hace una semana, pero que van desgastando finalmente a la sociedad, que van generando emociones, porque a ver, las emociones negativas que genera el vandalismo, ¿cierto?, la delincuencia,
le ganan a las emociones positivas que pueden ser la esperanza en el futuro, ¿cierto? Querer llegar a acuerdos, querer avanzar. Entonces necesitamos reducir esto que está contando Germán, que más allá, yo de verdad, lo que digo es, mira, en la comuna de Estación Central las cosas están bastante más tranquilas que en Puente Alto tal vez o que en otras comunas. Pero a mí, mientras existe una comuna que le pase eso, la verdad a mí no me deja tranquilo no, sí, yo lo que ocurra. Sí. Entonces yo creo que acá tenemos que dejar las fronteras comunales y entender de que para poder avanzar en el discurso social tenemos que tener cierta tranquilidad. Obviamente van a haber grupos que a lo mejor siempre van a aprovechar el caos, pero mientras existan, por ejemplo, hoy día uno pudo ver ciertas acciones de coordinación en las barricadas muy temprano, ahora en la noche también teníamos barricadas en distintos puntos. Eso no ayuda. Obviamente esa gente algo quiere decir. Y si hay un mensaje potente de lo social o lo político, habrá que escucharlo. Pero el lumpen, ¿cierto? El narco, la gente que le conviene el caos, no hay posibilidad de escucharla, porque efectivamente... ellos nunca se van a sentar en una mesa. Germán, yo creo, a ver, el tema del narco que lo incluyeron en nuestra última ronda que vamos a hacer. Pero yo creo que aquí hay algo que es sumamente importante. Primero, los gritos de la gente son por participar, pero también que su vida tenga la dignidad que corresponde, ¿ya? Y a eso me refiero, por ejemplo, que la gente no quiere estar recibiendo limosnas. La gente quiere que, por ejemplo, si es de clase media y tiene un inconveniente, tiene un problema, no estar permanentemente en la incertidumbre que se puede quedar en la calle, que todo el esfuerzo de una vida puede terminar mal. O que, por ejemplo, si te vas a jubilar, no sea como enfermarte, porque de verdad recibes un golpe tan grande de tus ingresos, ¿ya? Que incluso puedes perder hasta la vivienda, porque las contribuciones te pueden comer. O sea, cumpliste con pagar la cuota del banco, pero ahora las contribuciones te pueden dejar en la calle. Entonces, evidentemente esto tiene que ver con dignidad, esto tiene que ver con redistribución de recursos en lo material, pero también hay una sensación de injusticia muy grande. El tema de los abusos, la forma en que se fue constituyendo en nuestro país, la idea de que hay gente que es intocable, esas cosas se tienen que revertir. Yo creo, por ejemplo, que un gran gesto que podría hacer el Congreso es que no sigan existiendo fueros. ¿Por qué tienen que existir fueros en una democracia donde todos se supone que somos iguales? Entonces, también creo, y lo he dicho una y otra vez, que no puede ser que en nuestras organizaciones, sean empresariales, ¿ya? O en el Estado y también de otra índole, la persona que gana más se pueda disparar con su ingreso y que no sea una relación del que gana menos. Creo que es una muy buena señal. El 10 por 1 que algunas empresas están haciendo, o el 15 por 1, que uno diga, oye, hay un tope. Y que, mira, todas las empresas que reciben beneficios tributarios, todas las empresas que son derivadas del Estado, concesiones u otras, empresas que reciben ingresos producto de leyes, por cotizaciones, y el mismo Estado establezcan como norma el 10 por 1. Es evidente que tenemos que empezar a emparejar la cancha de los sueldos. Entonces, si el que está en la cabeza quiere que le vaya bien, que se preocupe del que está abajo, porque en definitiva lo que hemos sentido y lo que siente hoy día el colectivo es que hay algunos que parece que se arrancaron en la locomotora adelante y los vagones se fueron quedando atrás. Lo que hay que hacer es que todos avancemos juntos. A los tres que preguntar, porque estamos por terminar, pero han mencionado el narco un par de veces. Hay algunos que establecen que parte del desorden podría ser impulsado. Algunos piensan que puede ser grupo extranjero, no está aprobado para nada. Otros que es el grupo narco, o los grupos narcos que intentan generar caos para después, por así decirlo, vender seguridad en los barrios. Bueno, otro que es político solamente o circunstancial. ¿Cuál es su experiencia, Claudia? ¿En los saqueos? Los saqueos, el desorden, ese caos que se ha armado. Yo en realidad... La destrucción de mobiliario. Yo no sé el perfil a fondo de las personas que fueron a saquear. Para mí son delincuentes, ¿ya? Y en esto siempre el humilde, el que las lleva todas de perder. Sin embargo, quiero decir algo súper... que quizás lo hemos olvidado. En Chile se encarcela la pobreza, que es lo que dice Germán. Creo que de eso también hay una cierta rabia contenida. La colusión de la farmacia, la colusión del confort, todo, y con qué quedan todo lo que se investigó hace un tiempo atrás y vaya a ser clases de ética. Perdón, ¿de qué no estamos hablando? Creo que hoy día el problema más importante para avanzar en esta agenda corta no es que lleguemos a pensión básica solidaria de 165.000 pesos. Yo creo que el piso mínimo es el sueldo mínimo en este país. ¿Y cómo se va a financiar? Bueno, no hemos enterado de las utilidades de la AFP.
¿Por qué nosotros no somos capaces, los parlamentarios, el presidente, de impulsar un mayor impuesto a los que son dueños de la AFP? El royalty minero solo es un 10%. ¿Por qué no aumentamos y con eso podemos financiar pasajes gratuitos para los adultos mayores y financiar la pensión básica solidaria? ¿Por qué el Congreso no se encierra también en esto, que hoy día es súper importante? Nosotros somos los alcaldes que siempre hemos gritado, por lo menos llevo siendo alcaldesa 3 años y siempre no hemos sentido discriminados. El patio trasero ha sido La Pintana, se creó para segregar la pobreza que no querían en otros barrios, en el barrio Oriente, en otros lugares. Y hoy día llegamos a hacer bingo, financiando bingo, comprando cartones para entregar a la gente que está enferma. Eso no es dignidad, no es dignidad. Rodrigo, la experiencia tuya sobre todo de las prioridades en esta agenda corta que hay que discutir primero, ahora. Una de las cosas que yo veo que se cae en el debate últimamente es como refundar los temas, y yo creo que es un error porque estos temas están concadenados con temas previos a la crisis. Por supuesto, un poco lo que hablábamos al principio, los datos estaban, tal vez faltó el algoritmo, ¿cierto?, que nos dijera vamos hacia allá. Y dentro de... Hay que recordar un poco en qué estábamos hace un mes y medio, hace 2 meses. Estábamos fundamentalmente en tema de seguridad, ¿cierto? Y la seguridad con todas sus derivadas. La seguridad que tiene que ver con del típico lanzazo, digamos, que puede haber en el centro o en el eje Alameda, hasta, obviamente, la preocupación por los narcofunerales, ¿cierto?, por las balas locas, ¿cierto?, lo que dice Claudia. Y efectivamente, la sociedad que da paso a este movimiento, con sus externalidades positivas y también las muy negativas, que es la violencia, no es más que el reflejo de la sociedad que veníamos construyendo antes. Pero yo veo mucho debate que se tiende a decir, mira, en realidad como que hay un corte. Hay un corte porque fue muy complejo, digamos, entrar, digamos, en este 18, digamos, del mes pasado. Pero el debate de la seguridad, del narcotráfico está ahí. Yo lo he contado en algunos lugares, ¿cierto? Y a lo mejor le pasa al otro alcalde. Nosotros estamos recuperando unos barrios con unas luminarias LED muy lindas, que son solares, que nos van conectadas, por lo tanto no pagamos cuenta, una maravilla para nosotros. Iluminan perfecto. Y empezamos a ver que se estaban apagando algunas, que yo hablé con el proveedor, le dije, oye, ¿pero qué pasa? Y al final, haciendo una investigación, hay grupos interesados en que la esquina no esté tan iluminada. Y le estaban pagando 40, 50, 60 mil pesos a otras personas para que echaran a perder la luz. Entonces, eso te refleja que hay un problema mucho más profundo y que hay que meterlo a la juguera de la discusión, porque efectivamente, y no estoy justificando la violencia, pero creo que hay que entender la violencia. Hay que entenderlo. Explicar de dónde viene, no se produce sola. Lamentablemente, hay niños, hay jóvenes que les faltó un factor protector. Les faltó un papá, una mamá, un profesor, un monitor de fútbol, un director de un colegio que se preocupara, les faltó cariño. Esos niños, esos jóvenes tienen un desapego con todo. Entonces uno dice, pero ¿cómo pueden romper esto si les sirve a todo? A ellos no les sirve y sienten que no es de ellos. Sienten que hay una empresa privada que lo está operando, sienten que el Estado los dejó lejos. Tiene que hacer daño. Entonces, tenemos que hacernos cargo también de lo que resulta de la sociedad. No estoy justificando. Esa es la cohesión social más allá de lo material. Pero es que si no lo entendemos así, nunca vamos a poder avanzar con ese grupo que hoy día sigue destruyendo. Estaba viendo la imagen, no sé, en Maipú, botaron ¿cómo se llama? El monumento Higgins, no sé. Bueno, y la gente dice, los comentarios en redes sociales, oye, pero ¿cómo puede ser? Pero en vez de preguntar cómo puede ser, preguntémonos qué pasó. ¿Cómo llegamos ahí? Y tenemos que enfocarnos también en ellos. Sí, ¿qué tiene que ver con la prevención? Esa cohesión social tan... Sí. Mira, yo cuando asumí como alcalde creé un programa en Puente Alto que al comienzo mucha gente no lo entendía. Y yo decía, oye, es que es muy importante tener a los niños con actividades deportivas, artísticas, culturales en los colegios, mientras sus papás trabajan, de 3:30 a 7:30 de la tarde, para que no tengan malas influencias, para que no queden en la calle en ese momento, que es un programa de extensión horaria, que es sumamente importante. El sello social de lo que los municipios podemos hacer, el lugar natural para lograr acercar a la gente con el Estado somos los municipios. Con toda esta crisis, de alguna manera... además quiero relevar la tremenda actividad que hacen las organizaciones sociales. Nosotros desde la asociación nos juntamos con las organizaciones sociales y tenemos de hecho una reunión esta semana de nuevo porque nos interesa que esa cohesión social que hay que construir para los próximos 50 años, y lo que estamos hablando es muy serio lo que está sucediendo en nuestro país. Y hay que dejar también la base legítima que
que permita un desarrollo humano en cada uno de los territorios con equidad, pero que le pongamos el acento en la gente, en el joven, en el niño. Nosotros, cada municipio hace sus esfuerzos por su cuenta, pero evidentemente si no revertimos el centralismo que tiene Chile, los municipios no logramos generar la cantidad de programas sociales que tenemos que generar. Porque hoy día, del 100% del presupuesto municipal, el 85% se va a gastos obligados. ¿Ya? O sea, tú tienes que pagar el sueldo del profesor, tienes que pagar el sueldo de la gente del consultorio, no puedes generar políticas públicas, ¿me entiendes? No alcanza. Entonces, evidentemente, yo cuando venía entrando estaban hablando del tema del Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal también necesita más recursos. Si nosotros solo seguimos con el 3% de los fondos de los recursos del Fondo Común Municipal colocados por el Fisco Central, es imposible que sigamos administrando la pobreza de los municipios. Lo que tenemos que hacer es ampliar los recursos. Incluso hemos propuesto que el IVA que pagamos los municipios del consumo de los municipios o por la inversión que hacemos en la calle se coloque en un Fondo Común Municipal 2 y que se le empiece a entregar primero al municipio más pobre y después termina al final con el municipio más rico. Pero hoy día tenemos una brecha de 130 lucas a 1 millón de pesos. Eso hay que darlo vuelta porque justo donde está el millón de pesos es donde vive la gente que tiene menos necesidades. Entonces, si no damos vuelta la balanza en eso, obviamente no vamos a poder construir futuro. Pero también hago un llamado a entender que esto que uno plantea no lo plantea para generar rencor. Es solo para que se visualice que tiene que haber políticas sociales concretas que modifiquen esta realidad. Yo creo que no podemos seguir en esta polarización que está generando tremenda cantidad de violencia. Y por eso desde la asociación lo que hemos tratado de hacer es construir un camino conjunto. Sí. Fue un acuerdo entre alcaldes de distintos sectores políticos porque nos dimos cuenta que no había una salida institucional. Y también aclaro algo. La agenda social no la vamos a bajar y no vamos a bajar la agenda de descentralización y por eso el miércoles en la reunión vamos a abordar la posibilidad de igual hacer nuestra consulta ciudadana, pero sin el aspecto constitucional, claro, entendiendo que el aspecto constitucional está encaminado. Está encaminado. Les quiero agradecer por... solamente decir que este jueves se supone que hay que hacer el CINCE, se va a tomar el CINCE y no podemos hacer como que el país está normal. Creo que una de las razones también bastante compleja en términos de prevención es que a través del CINCE hemos desechado niños afuera de los colegios. Y eso también tiene que ver con hoy día la gente que puede estar destrozando. Creo que el semáforo también debe acabar. Y este jueves tendrían que los cuartos básicos dar la prueba CINCE. Los niños en colegios particulares subvencionados en varios sectores de la zona sur han estado sin clase más de una semana, más de 2 semanas. Yo coincido, no hay condiciones para rendir el CINCE. No hay asistencias de alumnos a los colegios en estas condiciones que han sido anormales para el país durante el último mes. ¿Puedo pasar un dato? Dele, a los amigos parlamentarios, una de las cosas importantísimas es no seguir aprobando leyes sin financiamiento para un municipio. A pesar de que la ley lo prohíbe, lo siguen haciendo. O sea, es ilegal. Ley Cholito, ley de cable en desuso, ¿cierto? Ley de tapar hoyos. Que son cargos a la municipalidad. Más responsabilidades sin financiamiento. Eso no puede seguir pasando, para que lo anotemos en la hoja en blanco de la nueva Constitución. ¿Me dejáis agregarle algo a la torta? Lo último son para mí después allá. Perdona. Pero mira, a ver, si vamos a hablar de regionalización y descentralización de verdad, no podemos elegir gobernadores regionales con la mitad de las atribuciones del intendente. Lo lógico es que se haga una ley rápida que permita que la elección de gobernadores regionales sea con las mismas atribuciones del intendente o más. Pero, en definitiva, es un verdadero engaño pensar en que hay una regionalización cuando al intendente lo dividiste en 2, delegado presidencial y gobernador regional. Ya que usted Matías, está desesperado. Oye, no nos va a invitar mal los alcaldes, eso es lo que dijimos al principio. Matías. No, ahora quiero preguntar una cosita. ¿Tiene el voto definido? Sí, asamblea constituyente, por supuesto. Cambio de constitución y todo el rato. Todo el rato. Yo no se llama así en la propuesta, se llama convención constituyente. Para llegar a acuerdo. No, pues después del acuerdo, pues. Sí. Está la mixta y la Sí, pero le cambiaron el nombre. Ya, 100% elegidos los asambleístas. Sí. ¿Germán? Sí, yo soy un convencido que tiene que haber una nueva constitución. Yo estoy de acuerdo con que sea de esa forma. Sí. ¿Pero de qué forma? ¿Y mecanismo? Y el mecanismo, mira, me enfrento a la siguiente dicotomía, ¿ya? Siento que hoy día en Chile demonizamos al que piensa diferente, ¿ya? Traté de convencer a mucha gente de mi sector de que la Asamblea Constituyente no era el logro malo que se estaba diciendo en cuanto solo quiere redactar una nueva Constitución.
no es una asamblea todopoderosa que pueda diluir la democracia y los poderes del Estado, como también pasó en otras partes. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, también digo que no es el demonio que sea algo combinado. Entonces, ya, pero va a no estoy, mira, es que creo que va a depender de cómo evolucione la reflexión en este país y el debate. Porque si en definitiva vemos que las cosas van a trincheras, ¿me entiendes? Que son trincheras que tratan de destruir al que está enfrente y no entender que tenemos que construir el Chile juntos de los próximos 50 años, ahí uno tendría que definir una posición. Lo más importante es no demonizar al que piensa distinto. Pero llegado el voto no lo tiene claro. Todavía no lo tengo. Tenemos claro. miedo a la ¿No? plena democracia. Nueva constitución y con respecto al mecanismo, creo que faltan muchos detalles por definir, cómo se van a elegir, cuántos van a ser, y también agregar a lo que dice Germán. Yo sé que acá hoy día es como fácil decirle a los parlamentarios que son todos malos, pero ¿sabes qué? Y me imagino que tú también en tu experiencia periodística has visto que hay muchos parlamentarios que se hacen buena pega. Muy buena. Transversalmente. Sin duda. Yo no le tengo miedo a que esos parlamentarios, bueno, pero tampoco está claro cómo se van a elegir los parlamentarios. Entonces, por eso yo digo, una vez que tenga arriba de la mesa cómo se van a elegir eventualmente los parlamentarios 50-50 y también, obviamente, los asambleístas o los delegados, voy a tomar la decisión, pero la pregunta 2 que Por ser populista, 50-50 y un cachito de algunos alcaldes. Les quiero agradecer, Claudia. Yo quiero hablar, estamos pasados, no les puedo decir lo pasado que pero estamos. los derechos humanos no los tocamos. No, pero yo creo que en eso... Víctor Marileo, por ejemplo, alguien que le disparó los militares en Puente Alto, en Eizaguirre, era alguien que vivía en La Pintana. Y creo que toda la gente que perdió la vista, la audición, hoy día merecemos también una respuesta. Yo creo que todos condenamos la violación a los derechos humanos. Sí, pero le cortaron el proyecto de vida. Eso es algo que nadie... Hay gente muy inocente. Creo que en eso nadie tendría un matiz. No nos va a invitar más. Le va a pasar lo mismo que los ministros que nos dicen, los invitamos siempre y no nos va a invitar más. ¿Cómo los voy a invitar más si este es el canal público? Estaba diciendo de los gobernadores regionales que si no le van a dar más las atribuciones del intendente, entonces veamos de colocarlo en la nueva constitución. Y no le tengamos Siempre invitados porque este es el canal de todos, el canal público, de los alcaldes por lo pronto, así que les quiero agradecer Rodrigo, Germán y Claudia por estar esta noche, porque siempre es mejor hablar. Y a ustedes, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Chao.